Bendiciones del Padre Celestial, un saludo cordial en esta mañana, domingo 12 de enero de 2014. Te habla tu hermano en Cristo, el profeta José Quintero, apóstol del Ministerio Apostólico y Profético del Padre, radicado aquí en Hopewell, Virginia. Un saludo y abrazo a todas las naciones. Para nosotros es un placer estar en esta mañana trayéndote una versión más de Avivamiento, Reforma y Gloria. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tenernos en esta mañana aquí con tu pueblo, concentrado con tu pueblo, trayendo lo que tu palabra nos establece. Te pedimos en nombre de Jesús que tú nos bendigas, nos ayudes en este día y que todo nos salga bien. Que esto sea de bendición para tu pueblo, para que evitemos hacer ciertas conductas que algunos están haciendo. Gracias, en nombre de Jesús, amén. Como te dije, bendiciones en esta mañana. Para mí es un placer estar contigo de nuevo. Y quiero que me acompañes a la palabra. Vamos al libro de Apocalipsis o Revelación. Y vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1. Aleluya. Verso 1 hasta el verso 7. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. La semana pasada habíamos dado una introducción y quiero ver si te puedo traer al mapita acá. Te puedo traer al mapa. Aleluya. En torno al mensaje a las 7 iglesias. ¿Dónde están estas 7 iglesias ubicadas? Y habíamos explicado que están en la costa oeste de Turquía. Que ha sido un mensaje que da una es como que va de suroeste a sureste, y que dentro de esta zona estaban la gran parte de las iglesias de la iglesia primitiva. Aquí ves a Colosenses, también por aquí está Filipos y está Galacia, está muy cerca de esta área. Pero esta semana vamos a tocar el mensaje de la iglesia de Éfeso. Si notas, Éfeso es la primera de ellas. Éfeso se encuentra muy cerca de la isla de Samos y de la isla de Mitilene. Es decir, está en esa área. Aquí está toda de Alejandría. Es decir, toda esta área estaba compuesta de iglesias cristianas. Dos de las Antioquías estaba Antioquía de Asia y estaba Antioquía de Siria. Antioquía estaba para abajo, Siria es muy cerca de Turquía, y Antioquía de Siria es donde primero llaman cristianos a todos los cristianos. Amén. Esa área estaba llena de iglesias cristianas debido a lo cerca que estaba la área de Israel. Recuerda que la iglesia nació en Israel. Tenemos que comenzar a entender algunas cosas. Es lo primero, que son 7 mensajes a 7 iglesias. ¿Por qué el Espíritu Santo cogió 7 iglesias? Sencillo, porque 7 es el número de Dios. Y al 7 ser el número de Dios, eso nos indica a nosotros de que es Dios dando un mensaje a su iglesia como tal. Pero tomó esas 7 iglesias como un ejemplo para darles. Algunas personas piensan que es un mensaje histórico, otras personas piensan que son edades de la iglesia. Yo tiendo a pensar en las dos, que las dos tienen razón, por el concepto histórico y el concepto espiritual. No podemos dejar la historia fuera de lo espiritual, ni lo espiritual fuera de la historia, porque para Dios controla todo. Es decir, y te voy a dar un ejemplo. Mira, si lo espiritual tiene un control dentro del mundo natural, que cuando vemos un espíritu homosexualismo manifestándose una persona, como actúa el hombre, como un afeminado, como actúa la mujer, como si fuera el gran hombre. Y esto nos indica una serie de conductas que estaban sucediendo dentro de esas 7 iglesias, de la totalidad de la iglesia de Cristo, para que nosotros nos cuidemos como parte de la iglesia de Cristo. Amén. O sea, habiendo hablado esto, vamos a comenzar hablando en torno a la iglesia de Éfeso como tal. Vamos a comenzar hablando de la iglesia de Éfeso. Y lo primero que tenemos que entender es que en la Biblia
se le escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Es una carta que muchos usamos. Uno, en la iglesia de Éfeso se le estableció el mensaje de salvación por gracia. Efesios 2, 8 al 9. Se establece la predestinación, porque nos habla en Efesios 1 predestinación. Hay un capítulo completo que nos habla en torno a la relación de Cristo con la iglesia y la relación de padres y madres, de los hijos hacia los padres hacia los hijos, y entre esposa y esposa, y hasta siervos y a los padres. Y tema de guerra espiritual, que está en Efesios 6. Es decir, la iglesia se le escribe una de las cartas en una de las iglesias bajo la cobertura del apóstol Pablo. Okay. Éfeso fue una localidad, fue en la antigüedad una localidad de Asia Menor, en lo que llamamos hoy día Turquía, como te expliqué y te enseñé en el mapa. Una de las 12 ciudades jónicas a la orilla del mar Egeo, situada en el extremo norte de lo que era el Pión, que es esa misma área que está explicando ahí, y fue un centro muy importante, religioso, cultural y comercial. Éfeso fue fácilmente lo que hoy día llamáramos Los Ángeles o Nueva York. Una ciudad de esa índole, que se movía mucho dinero. Era una ciudad acelerada, rapidita, que iba rápido. Aquí en Virginia, Norfolk, Virginia. Una ciudad, un Miami. Una ciudad religiosa, cultural, un Santo Domingo en República Dominicana, o un Higüey, un área de Higüey en República Dominicana, por la facilidad del puerto. Es decir, un sitio se movía mucho dinero. Un San Juan en Puerto Rico, o un Ponce en Puerto Rico, una Barranquilla en Colombia, o una Viña del Mar, un Santiago, un Valparaíso en Chile. Ciudades que se mueve mucho el dinero y están cerca del área portuaria. Y las áreas portuarias tienen una especialidad espiritual, porque acuérdate que al ser portuaria es una puerta. Y al ser puerta, eso implica entrada y salida. Aleluya, gloria al Espíritu Santo. ¿Sí? Se le llamó así por una de las reinas de las Amazonas. Y dentro de su historia, de la historia de Éfeso, ahí estaba ubicado el santuario del templo de Diana de los Efesios. El mismo que la historia de la iglesia cuenta, que Juan fue con una compañía de profetas, decretaron que caía Diana de los Efesios, y cayó ese demonio. Cayó la estatua y se partió. Piensan algunos historiadores que lo que encontraron, la Venus de Mileto, algunos, estoy diciendo algunos, piensan y han dicho que pudiera haber una posibilidad que era esa estatua que quedó jota. No sabemos. Sabemos lo que pasó con Dagón en el Antiguo Testamento, con el dios Dagón, con el falso dios Dagón de los filisteos. Por eso es que Efesios es muy importante. Pablo permaneció 2 años en Éfeso desde el 54. A él le iban a hacer cautiverio en Éfeso en el 57, pero no fue después del 63. Él escribió ahí, se piensa que escribió Filipenses. Ignacio de Antioquía también le escribió una carta a los Efesios. Ignacio de Antioquía también le escribió una carta a los Efesios. No fue Pablo solamente. Ignacio de Antioquía fue uno de los padres de la iglesia. Por ende, y quiero traerte todo esto de Éfeso para que entiendas que en las ciudades grandes es donde más concentración hay de personas. Por ende, muchas iglesias. Por eso que tú vas a una ciudad grande y ves tantas iglesias. Iglesia aquí, iglesia allá, iglesia allá. Y las iglesias grandotas están en las ciudades grandes. Es por el conglomerado de gente que hay. Por el conglomerado de gente que hay dentro de esas esas ciudades. Al suceder eso, pues nosotros como iglesia de Cristo tenemos que comenzar a entender que eso trae
una consecuencia dentro del mundo espiritual, y es que hay un crecimiento grande. Pero voy a hablar algo en amor. Es que estoy buscando algo que quiero, que me lo trajo el Espíritu Santo. Me lo trajo el Espíritu Santo y quiero ver, quiero compartirlo por esto debido. Aleluya. Esto es en vivo, hermanos. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Por eso esto es de acuerdo a la revelación del Espíritu. Miren. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. La iglesia de Éfeso fue una iglesia bien poderosa. Bien poderosa. Una iglesia bien grandota. Es decir, que se estableció como una iglesia bien grande. Por la facilidad de esta estar cerca. Es decir, de estar cerca de la costa y producirse el ¿cómo se llama? Producirse el conglomerado de personas que habían ahí. Por eso, esas particularidades hicieron que la iglesia de Éfeso explotara el número de personas. Esta mañana estaba escuchando y me causó curiosidad un programa en CNN, y ese programa estaba hablando de que la iglesia primitiva verdaderamente se reunía en casas. Pero esto trajo dicen que las congregaciones en las casas eran entonces ellos celebraban una asamblea y se reunían todos los domingos. Por eso pasaban a miles de personas a veces y buscaban algún sitio para conglomerarse. Todos los domingos se reunían como asamblea. Pero las reuniones en la semana a veces se podían dar de 75 o 100 personas en una casa. Eso es mucho. Y eso trae un derrumbamiento en torno a este principio de 12 personas en una célula. Es una iglesia en la casa, no importa cuánto crezca. Ese principio de tener personas, claro, tú no vas a tener 50 personas en tu sala. Tú vas a tener un grupo controlado, diría yo 25 o 30 personas lo máximo. Ya después de ahí es mucho. Pero aleluya. Pero eso indicó. Eso a mí me trajo un indicativo en torno a la cuestión de trajo un indicativo en torno a la cuestión del problema que la iglesia ha tenido con algunas posturas que no son completamente bíblicas. Y la primera es que la iglesia primitiva se reunía en las casas. Sí, eso es bíblico. Pero no se limitaba a un número de personas. Verdaderamente una congregación que había en una casa. Y después de ahí, las iglesias del área se reunían en una asamblea. Más o menos lo que hablan del principio celular hoy día. Pero que no había una completa limitación. Aleluya. Estoy buscando esto. Hermanos, disculpen esto. El Espíritu me trajo esto y quiero compartirlo de veras. Antes de comenzar con esto. Palabra profética. Por ende. Ok, aquí está. Aquí está. Mírala aquí. Quiero traerte, primero que nada, vamos a comenzar a discutir qué mensaje tiene la iglesia de Éfeso. Lo primero es que son mensajes a 7 iglesias, no un mensaje a una iglesia. Dos son un mensaje, no es el mensaje a la iglesia, es el mensaje de la iglesia de Éfeso, el mensaje de la iglesia de Esmirna, es decir, son 7 mensajes a 7 iglesias, son los mensajes a las iglesias. Porque cada iglesia se piensa que identificaba una conducta que estaba pasando, o que iba a pasar una conducta, o que esto era un panorama profético para, de acuerdo a la historia de la iglesia,
o es algo histórico como esa iglesia estaba. Sabemos hoy día que la iglesia de Éfeso ya no existe. Amén. La iglesia de Éfeso ya no existe. A la iglesia de Éfeso no existir, pues entonces aquí algo muestra de que algo más panchó mal dentro de esa iglesia para que esa congregación dejó de existir. Por eso es que quiero traerte ¿qué es la iglesia de Éfeso como tal? Para el año que se escribe el libro de Apocalipsis, que es el 96, no es 66, 96. No voy a decirlo así mismo, los preteristas están equivocados. El año 96 la ciudad de Éfeso era sumamente importante. Y ahí estaba el templo de Diana, o Artemisa, lo que es hoy día la Virgen de Guadalupe, de a que sea, de Medjugorje, de la de Portugal. ¿Cómo que se llama la de Portugal? Fátima, la que sea, la de Puerto Rico, que es la Virgen del Carmen, la Caridad del Cobre, la Altagracia, todo es el mismo demonio. Diana de los Efesios, Semigami, Isis, la diosa de los egipcios, Astaroth, Acera, es lo mismo, el mismo espíritu, la reina del cielo. Penetró el cristianismo, como te he hablado, para el 52. Pablo estuvo ahí como 2 años predicando, la gloria de Dios se desató porque en una ciudad grande también entendemos. Mira lo que sucedió en la iglesia de Éfeso. Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso estaba pasando en Éfeso. Una gloria indescriptible. Pero muchas personas quisieron imitar esto, los hijos de Seba trataron de hacerlo. Es decir, la iglesia de Éfeso se dio a conocer por poderosa. Si vamos a Hechos, en Hechos 19 lo vamos a ver. Una iglesia bien poderosa en la unción. ¿Por qué se escribe el tema de guerra espiritual a la iglesia de Éfeso? Por lo poderosa que es la iglesia de Éfeso. Pero miren lo que sucede en la iglesia de Éfeso después. Esta iglesia fue perdiendo algo. Y la Biblia le llama el primer amor. Pero vamos a ver algunas características de la iglesia de Éfeso para que entendamos que no todo estaba perdido. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Es decir, estaba haciendo lo que Dios, lo que ellos sabían que era correcto. Y que no puede soportar a los malos. Ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los ha hallado mentirosos. Es decir, la iglesia tenía discernimiento. O como muchos llaman, sana doctrina. Yo le llamo discernimiento. Pues sana doctrina es lo que está establecido en la palabra. Pero para tú poder discernir diacrinos en el griego de lo bueno a lo malo, tienes que tener discernimiento. Esto es bueno y esto es malo. Y hoy día a la iglesia le falta discernimiento. Isaías 5:20. Dios lleva tratando muchos días conmigo en torno a estos versículos. Isaías 5:20. Muchos días lleva tratando conmigo en torno a eso. De que en los postreros hay de los que llaman a lo malo bueno y lo bueno malo. Estos son los días de los que están llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Eso es lo que está sucediendo verdaderamente aquí. Esa iglesia probó a sus apóstoles y los encontró falsos. Si les da Didache, te das cuenta de Didache, da unas indicaciones de cómo probar un apóstol verdadero o falso. Se queda más de 3 días contigo, un buscón prácticamente, una persona está en busconería. Y por ende, esa iglesia tiene que salir tiene que salir esa persona, no puede estar más de 3 días sin un predicador itinerante o un apóstol. Verdaderamente eso es lo que la Biblia identifica como tal cosa. La iglesia de Éfeso sufrió, fue perseverante y ha trabajado por amor de su nombre. Escucha, y hay que jugar aquí. Amor de su nombre y no ha desmayado. Pero sin embargo perdió el primer amor. ¿Cómo identificamos esto? Es decir, en una iglesia que estaba haciendo lo que Dios establece. Y lo que Dios establece no está en otro libro que no sea este. La Biblia. Está aquí. No está en ningún otro libro. Por ende. Aleluya, permiso. Por ende. Al esta iglesia estar de esta manera, se le va halagando, se le va diciendo que está haciendo. Inclusive, si brincamos al verso 6, le dice: tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué eran los nicolaitas?
Muchas personas piensan que en los nicolaitas era un hombre llamado Nicolás y unos seguidores de Nicolás. Nicolás propulsaba el gnosticismo, que era un problema muy común en la iglesia primitiva. Es decir, se vendían al mejor postor, seguían a quien le daba la gana, como hoy día los judaizantes. Ya este problema existía. También el nombre nicolaita puede ser simbólico y significa conquistar a los laicos. Verdaderamente no se sabe qué es. Es o una o la otra. Yo personalmente pienso que eran los seguidores de Nicolás, de un hombre llamado Nicolás, porque hay evidencia que esta persona existió, y que eran gnósticos. Eso es un problema bien común en la iglesia primitiva. Espiritualizaban todo. Hoy día se está viendo eso también. Muchas personas espiritualizando todo, espiritualizando la visión, espiritualizando la prosperidad, espiritualizando tantas cosas que son antagónicas ante la palabra y que abren tantas puertas a espíritus antagónicos. Y se está entrando verdaderamente en una brujería evangélica, que es triste. Por ende, este grupo no se sabe verdaderamente bien qué era. La iglesia de Éfeso se le aplaude unas cosas, pero vamos al meollo del problema de la iglesia de Éfeso. Pero algo tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. El primer amor es amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. Se puede pretender servir a Dios y no amarle. Eso estaba pasando con ellos. Ellos estaban sirviéndole a Dios, pero no le estaban amando. ¿Y cómo lo sabemos? Por sus obras, por su fruto. Sencillo. Miren lo que sucede. Como esta iglesia verdaderamente se le habla de que había perdido su primer amor, tenemos nosotros que entonces definir cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso para que Jesucristo, no fue el Padre, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, fue el que trajo estos mensajes. Porque el Padre no murió ni el Espíritu Santo murió, y él es el que da este mensaje, esta revelación. Lo vemos en el capítulo 1. El que vive, el que murió y vive, fue Jesús, aleluya. Por eso es que tenemos que comenzar a entender qué es cuando se habla del primer amor. Y el primer amor es el amor hacia Cristo y lo que Él nos dejó por hacer. Y esto es fuerte. Y yo hace un tiempo atrás le hablé a la iglesia de mi país, de Puerto Rico, en torno a esto. Y el Señor trató conmigo en el balcón de la casa de mi tía. Empezó a tratar conmigo, lo escribí después en República Dominicana en mi segunda gira apostólica. Mi segunda gira apostólica en República Dominicana. Tuve 3 años. La primera estuve año y medio. Puse en Hayatus y fui a México también 6 meses. 5 años en total, en lo que llaman el campo misionero, que verdaderamente es el ministerio apostólico en diferentes naciones. El primer amor es Cristo, seguirlo a Él y no poner nada. Mira lo que mismo Señor, el que me ama a mí, el que ama a padre, madre, hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, porque no puede ser mi discípulo. Eso está fuerte. Cualquiera que dejare padre, madre, hermanos, hermanas, tierra o tierra, esposo, esposa, hijo, por causa de mi nombre, yo daré 100 veces más en esta vida, más la vida eterna. Cuando nosotros interponemos algo por encima del amor de Cristo hacia nuestras personas, y cuando nosotros comenzamos a imponer por encima del amor de Jesucristo hacia nuestras personas, e imponemos algo que está por encima de eso hacia nosotros, tenemos problemas. Hemos perdido el primer amor. Cuando Cristo nos habla en su palabra del primer amor, y se nos habla del primer amor, es hacer lo que Él nos mandó. ¿Y qué Él nos mandó? Vamos a la palabra. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Toda potestad, desde el 18, me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y hacer discípulos en todas las naciones, a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira Mateo 24, verso 14, he hablado demasiado muchas veces de esto. Mas será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Es decir, el primer amor es predicar el evangelio del reino. Isaías 61, buenas noticias. Las buenas noticias de que hay un Cristo que salva, sana, restaura, liberta y viene otra vez. Ese es el primer amor. Hablar de ese Cristo y no tomar una iglesia como que fuera un centro de entretenimiento, un club social, ni nada por el estilo. La iglesia de Éfeso se hizo tan poderosa que se comenzó a meter en la política, se comenzó a meter en las áreas sociales y dejaron a un lado ganar almas. Y eso es un problema serio que muchas iglesias tienen hoy día. Y lo hablo en mi país. Cuando yo, las veces que he estado en Puerto Rico, no escuché una campaña evangelística en mi pueblo, en Camuy, en la MI, en la Glosa Grandota, donde Gigi Ávila era miembro por muchos años, donde su esposa Yeya es miembro y asiste aún. Una campaña evangelística los 3 días en el templo. Los 3 días en el templo. ¿Por qué no se metieron en Maracayo? ¿Por qué no se metieron en el Alto Cuba? En la calle abajo. ¿Por qué como se hacía antes? Yo me acuerdo para el 95, Handy Island. Llevaba una Handy Island. Y el Señor sanó mis pies. Yo tenía pies planos. Y mis pies tienen puente. Alabado sea la gloria de Dios. Llevaban una Handy Island al Alto Cuba y tú veías a los brujos. Vi una de las brujas del Alto Cuba cayéndose para atrás bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué no se meten ya al Alto Cuba? ¿Por qué no van al Peñón Bruce a repartir tratados ya? ¿Por qué no se meten en... ¿Cómo se llama? Allá arriba en la extensión de la vía, en la Villa del Carmen, como yo hacía en los 90 a predicar, o hacía casa por casa abrir células, porque la iglesia primitiva predicó al aire libre también, y hoy día muchas iglesias se han olvidado de eso, predicar al aire libre, hacer lo que Graham Bonke está haciendo en África, lo que Benny hace en África, en países de Latinoamérica, lo que Cash Luna hace en tantos países de Latinoamérica. Eso también es evangelio. Hechos 2. Se habló el evangelio, se habló la palabra ante una multitud de personas. También eso es evangelismo, aparte del evangelismo en célula. Muchas personas se han olvidado. Son las 2 que tenemos que llevar como iglesia primitiva. Pero tenemos que salir a salvar las almas, a predicar el evangelio. De esas personas que acepten a Cristo, ser los discípulos. Aleluya. Alabado sea Dios. Por ende es que a esta iglesia de Éfeso se le habla claramente y se le dice que vuelva al primer amor. Es decir, que te arrepientas. Y el mensaje del arrepentimiento no es otra cosa que es un mensaje de cambiar tu mente y las cosas que hacías como las hacías. Es decir, vuelves a las primeras obras, muestras el amor a Dios en la obediencia, muestras el amor a Dios en el servicio al prójimo, muestras el amor a Dios haciendo lo que Él establece. Y hoy día, la iglesia de Éfeso no sigue, te voy a decir por qué. El nuevo Apocalipsis. Al que venciera le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pues si no, vendré pronto a ti. Verso 5. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hoy día, donde está la iglesia de Éfeso, no hay nada. Lamentablemente, no hay nada. Es triste. No hay nada.
está aquello seco, lo que hay son mezquitas. Y la iglesia se paganizó después, para el 325, todos lo sabemos según la historia. Porque hay que decirlo, lo que la iglesia católica está, de donde la iglesia católica viene es la iglesia original. Eso es así. Es la iglesia original, pero se paganizó. Por eso fue necesaria la reforma del siglo XV. Hoy día hace falta una reforma también. Y por eso estamos trayendo otras cosas, aleluya. Y hablando la verdad por la palabra, no por lo que me enseñó el concilio, o no por lo que me enseñó el hombrecito, la mujercita de la universidad. Hay que traer una reforma. Hay que traer una reforma. Y después destruyeron las iglesias cristianas y lo que hicieron fue mezquitas. Quedan ruinas en la iglesia de Éfeso porque perdieron el primer amor. Quiera el Señor que ninguno de nosotros en nuestras congregaciones perdamos el primer amor, y que le digan como la iglesia de Éfeso que perdiste el primer amor. Al perder el primer amor, pierdes las primeras obras, y es algo que te va a traer problemas, porque eventualmente donde estás levantando, y quiero que me acompañes a primera de Corintios. Y si sobre porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús la piedra en el ángulo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día declarará, pues por el fuego, si por la unción del Espíritu Santo, será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si tú edificas sobre Cristo, que sea un fundamento fuerte. Triste lo que pasó con esa iglesia. Se le quitó el candelero. Al quitarse el candelero es que se le quita la luz. Al quitarse la luz se le quita la unción. Todo lo mezclamos con Mateo 25. Aleluya. Mateo 25 nos habla del aceite. Perdió el aceite, perdió la unción, perdió la gloria. Y por eso la iglesia de Éfeso hoy día lo que quedan son ruinas. Porque perdieron su primer amor. Quiera el Señor que no permita eso en ninguna de nuestras congregaciones. Salgamos a hacer el trabajo en nombre de Jesús. No nos creamos muy poderosos por más que estemos creciendo, porque están creciendo. Pero no pierdan el primer amor. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra en esta tarde. Te pido en nombre de Jesús que tu unción sea manifestándose con gloria a todo aquel que necesita un milagro. En nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad de los páncreas. Declaramos sanidad en las piernas, dolores en las piernas, en el nombre de Jesús. Problemas en las rodillas, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Y que sea tu espíritu obrando. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, para mí ha sido un placer estar contigo en esta tarde. Te habla tu hermano en Cristo, el profeta José Quintero. En esta edición de hoy, domingo 12 de enero de 2014, Avivamiento, Reforma y Gloria. Para mí ha sido un placer estar contigo en esta tarde. En las próximas 6 semanas vamos a seguir tocando las iglesias, el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis, los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, porque son mensajes que nos pueden hablar para nuestra época. Y creo que lo hace, para evitar unas conductas que nos van a llevar a cejar nuestras obras y pues que se acabe nuestro ministerio. Te bendecimos en nombre de Jesús. Pases una linda tarde. Bendiciones. Un placer estar contigo de nuevo. Avivamiento, Reforma y Gloria. Domingo 12 de enero 2014. Bendiciones. Pases un lindo día. Bye bye.